Doctor Gustavo Alejandro Griffith, abogado egresado de la Universidad de Belgrano, posgrado en Derecho Laboral, dedicado de manera exclusiva al ámbito de la propiedad horizontal. Administrador de consorcio, Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal desde 1986. Administrador de consorcios, título CPACF 2010 y miembro del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Va a charlar el doctor Griffith. Vamos a tener el gusto de escucharlo hasta aproximadamente las 11 de la mañana. Luego va a haber otro disertante y luego vamos a hacer una pausa para quienes quieran almorzar, para quienes quieran distenderse. Los que no quieran salir del colegio, además del bar, está el restaurante del colegio en el segundo piso, así que los que no quieran salir pueden almorzar en el restaurante del colegio. Bueno, luego nos seguimos viendo. Es una manera de decir, ¿no? Pero luego nos seguimos viendo y seguimos charlando. Vamos a escuchar ahora al doctor Gustavo Griffith. Gustavo, adelante, toda tuya la audiencia. Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Ahí está. Bueno, quiero agradecer al Colegio de Abogados que me da la posibilidad de sentarme frente a ustedes para poder charlar un poquito sobre el tema al cual yo me voy a encargar, que es el tema de la ejecución de expensas. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Aguat, nuestro actual titular del Colegio de Abogados, y a la doctora Nelly Díaz, nuestra subdirectora del Instituto de la Propiedad Horizontal. También quiero tener un especial reconocimiento para todos los compañeros del instituto, cuyo siempre es debate y comentario, nos enriquecen y que, gracias a ellos creo que he ganado un par de juicios también. Y como yo siempre digo, a veces es más parecido a Bendita TV o a Intrusos, pero eso es demostración de la verdad, el buen humor, la buena onda y la buena camaradería que tenemos entre todos los integrantes. Así que todos aquellos que de alguna manera tengan interés en lo que es la propiedad horizontal, les recomiendo que averigüen sobre la posibilidad de incorporarse al instituto para poder debatir nuevos fallos, legislación, normativa, proyectos de ley. La verdad que es sumamente interesante. Bueno, vamos a ir al tema en cuestión, porque yo tengo dos problemas. Uno es que el tiempo es tirano y otro es que el doctor Aguat también es tirano. Entonces, correcto. Así que vamos a ir al ámbito de la propiedad horizontal, dentro de lo que es el tema de las expensas. Le voy a pedir un poco de disculpas tanto a los profesionales como a los que no lo son. Voy a tratar de situarme en un ámbito intermedio como para tratar de ser entendible y un poco también intercambiar ideas con algunos colegas. Bueno, el tema de expensas. Yo diría que las expensas, si bien ustedes deben haber visto el temario es más que nada procedimental y la idea es volcarle 30 años de experiencia que tengo ejecutando expensas, así que un poco he visto de todo. Pero tenemos Código Civil nuevo y también hay algunas cosas del Código Civil nuevo que, por supuesto, tienen cierta repercusión sobre lo que puede ser un juicio de cobro de expensas. Por las dudas, les comento, en el Código Civil ustedes van a encontrar lo que es el ámbito de la propiedad horizontal desde el artículo 2037 hasta el artículo 2069, van a encontrar cambios en todos los órganos que componen el consorcio, es decir, tanto lo que es las funciones, el ejercicio y las obligaciones por parte del administrador del consorcio, relación también a los copropietarios,
Y tenemos como novedad normativa muy interesante el Consejo de Copropietarios, cosa que hasta ahora no lo teníamos previsto y dependía de lo que estableciera cada uno de los reglamentos de copropiedad. Obviamente, dentro de este rubro también vamos a encontrar mención específica al tema de las expensas, y lo que me parece que también es muy interesante y que tampoco teníamos una mención específica es la relación a las expensas extraordinarias, cosa que, bueno, antes no estaba específicamente referido dentro de lo que era la normativa anterior, es decir, la 13.512. Me parece que también sería interesante señalar un par de cositas antes de entrar en lleno al tema. Una es que en lo personal me parece, digamos, una buena incorporación en lo que se refiere a la parte del área de propiedad horizontal con relación al Código Nuevo. Creo que hay mucha jurisprudencia que era prácticamente ya pacífica, que de alguna manera ha sido plasmada dentro de la normativa. Obviamente tenemos una mayor causística. Recuerden ustedes que la ley 13.512 es del año 1948, si no recuerdo mal, cuando la situación, digamos, de la ciudad de Buenos Aires y del país era totalmente otra en lo que se refiere al nivel de horizontalidad. Bueno, vamos a entrar un poco de lleno entonces al tema. También quiero comentarles y aclararles para aquellos que no sean abogados, que en este caso el Código Civil va a prevalecer sobre cualquier conflicto que pueda encontrarse con respecto a los reglamentos de copropiedad. Antes, en muchos aspectos dependíamos de lo que estableciera el reglamento de copropiedad. Ahora, todo aquello que haya sido específicamente legislado en el Código, así lo van a encontrar. Bueno, expensas. Las expensas ustedes la van a encontrar dentro del Código Nuevo en el artículo 2048, el cual les va a definir la característica propia de lo que es los gastos y contribuciones. El mismo refiere expresamente: cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Asimismo, debe pagar las expensas comunes ordinarias de administración y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio, necesarios para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso o circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, y para las vías de evacuación alternativas para casos de siniestro. Debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea. El certificado de deuda expedido por el administrador y aprobado por el Consejo de Propietarios, si éste existe, es título ejecutivo para el cobro a los propietarios de las expensas y demás contribuciones. Bueno, acá me parece que tenemos tres conceptos interesantes. Uno es la definición de lo que es una expensa común ordinaria. En lo que se refiere, ya hemos dicho, a la reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio. La otra, como comenté antes, es la incorporación de lo que sería la expensa extraordinaria. Fíjense ustedes que trae a colación lo que muchos reglamentos de copropiedad ya habían establecido, es decir, que para que la expensa extraordinaria sea viable debe encontrarse aprobada por asamblea. También encontramos la incorporación de la circulación referida al tema del acceso de las personas con discapacidad como una expensa ordinaria y lo que se refiere a las vías de seguridad de salida del consorcio. Tenemos una incorporación que me parece que es muy importante y que tenemos que tener mucho en cuenta cuando demos inicio al juicio de cobro de expensas. Estamos hablando de la aprobación del certificado de deuda por parte del Consejo de Copropietarios. Esta es una novedad total y absoluta. ¿Cómo puede aprobar el Consejo de Copropietarios el certificado de deuda? Si bien, bueno, esto ha generado un poco de debate dentro de nuestra comisión y si bien el criterio mayoritario es que el Consejo debería firmar el certificado de deuda, en lo personal creo que entiendo que habría otras vías
donde el Consejo de Copropietarios pudiera aprobar el certificado de deuda. Por ejemplo, si el tema es tratado en una asamblea de copropietarios, en la asamblea ordinaria, en el momento de rendir cuentas, se detalla el estado de deuda, los periodos que se deben de quién es deudor, y si en ese momento, dentro de la aprobación, encontramos también a los integrantes del Consejo, tendríamos alguna manera de que se encuentre aprobada este certificado de deuda. Vamos entonces al principio de carácter de título ejecutivo del certificado de deuda. El carácter del título ejecutivo ustedes lo van a encontrar en el artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial. Es el que específicamente determina el carácter ejecutivo del título de certificado de deuda. Ahora, ¿cómo debe estar redactado un certificado de deuda para que no sea atacable? La verdad que, como yo les refería con anterioridad, dentro de lo que es el certificado de deuda, uno le ha tocado ver de todo. En lo personal, considero que, si bien obviamente no hablamos de fecha cierta, es conveniente que tenga una fecha referida, dado que vamos a hacer alusión a periodos. Es conveniente que tenga perfectamente detallado al consorcio titular del crédito. Para eso, por supuesto, nos tenemos que atener a lo que establezca el reglamento de copropiedad y administración. Es decir, aquellos que sean administradores, por favor, al momento de emitir el certificado, no ahorren esfuerzos. Es decir, si tienen un consorcio, como por ejemplo Corrientes 670, 672, 674, 676, creo que es conveniente que así lo incorporen y lo pongan en el certificado de deuda. Si no, serían susceptibles quizás de tener alguna defensa como la excepción de inhabilidad de título, como he visto. Lo mismo ha sucedido en casos, por ejemplo, donde las calles han cambiado de nombre. Por ejemplo, Crisólogo Larralde con relación a Republiquetas. Es decir, hacer la referencia detallada en el certificado de deuda. Con relación al tema de demandado o demandados, bueno, tal cual lo que vaya a surgir del certificado de dominio. Obviamente que para iniciar el juicio vamos a pedir un certificado de dominio. En el certificado de dominio va a estar el detalle de los titulares y así tiene que ser transcripto también en el certificado de deuda. Vamos a algunas de las cosas que me parece que son más esenciales y donde he visto, no sé si decir errores, pero mayor cantidad de inconvenientes. Estamos hablando de una deuda de periodos. Entonces, por favor, a mí me parece que para también evitar problemas y no tener inconvenientes, poner todos los periodos de expensas adeudados mes por mes con su respectiva fecha de vencimiento y sus valores nominales. Me ha tocado ver certificados de deuda donde incluyen una deuda global sin discriminar y con los intereses incluidos. Y todo esto puede ser motivo atacable. Con relación al tema de los intereses, eventualmente en el tema del certificado de deuda, yo en lo personal prefiero poner los valores nominales, hacer una liquidación estimativa en función de la tasa de interés que vaya a requerir. Prefiero no incorporarlos en el certificado de deuda. Yo creo que si nosotros pedimos una tasa de interés específica, que en una de esas no necesariamente, y ahora voy a explicar por qué, sea la del reglamento de copropiedad, puede hacer que también ese certificado de deuda sea atacable. Entonces, prefiero estimarla al solo efecto del pago de la tasa de justicia y que después efectivamente lo que sea la sentencia de trance y remate así la pueda determinar. Con relación al tema de, bueno, eventualmente de la tasa de interés, hoy por hoy la jurisprudencia es prácticamente uniforme en aceptar entre el 30 y el 36% anual. Se van a encontrar obviamente con reglamentos de copropiedad que hablen del 12% anual, que hablen del 24% anual, o algunos que inclusive hagan referencia a una tasa mensual del orden del 5 o del 10%. Esto se reduce hasta esa tasa de interés que es la aceptable. Tengan en cuenta que cuando nosotros iniciamos la ejecución reclamamos intereses punitorios y compensatorios, es decir, el interés sancionatorio por su falta de pago en término y el interés que compense la eventual desvalorización monetaria o eventualmente algún gasto que haya tenido que afrontar el consorcio en relación de no contar con los fondos necesarios para afrontar el gasto de expensas. Entonces, no necesariamente, por lo menos en mi experiencia personal, es conveniente que nos atengamos exclusivamente a la tasa de interés que figura en el reglamento de copropiedad. Tratemos de requerir la tasa más alta posible, en este caso el 36%, y en muchos casos el juzgado va a dar lugar
a esa tasa que podamos requerir. ¿Qué más tenemos que acompañar al certificado de deuda? Bueno, por supuesto el reglamento de copropiedad, el acta de designación del administrador. Tengan en cuenta que luego de la Ley 3254 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y ahora también, de alguna manera, con lo que establece el nuevo código, el administrador tiene que acreditar la vigencia de su mandato. Es decir, no solo el acta original de designación, sino también el acta que acredite que tiene el mandato vigente. No hace falta, en este caso, que el acta se encuentre protocolizada. Hasta el momento, por lo menos con copia certificada por escribano público de la respectiva acta de asamblea, es suficiente. Tengan en cuenta que el nuevo código establece, dentro de las características que tiene que tener el reglamento de copropiedad, que bueno, obviamente correrá ahí sí para los reglamentos nuevos, tiene que establecer cuál es el término de vigencia del mandato, cosa que hasta ahora muy pocos reglamentos de copropiedad lo han establecido. ¿Qué más tenemos que acompañar? Bueno, obviamente el certificado de dominio, que así el juzgado lo va a requerir, y con todos estos elementos creo que tendríamos perfectamente acreditada la personería para no tener problemas. Una vez iniciada la acción judicial, bueno, el primer trámite, que en principio no tendríamos que tener, se supone, mayor inconveniente, es el libramiento de lo que se llama el mandamiento de intimación de pago. Con respecto a este tema, siempre los problemas más importantes, por lo menos que yo he tenido, es el tema de la notificación. Es decir, cómo podemos ubicar a veces a un demandado que no habita específicamente en la unidad funcional. Había muchos reglamentos de copropiedad que establecían la constitución de domicilio, con lo cual ahí el tema lo teníamos zanjado. Si este no era el caso, teníamos que pedir una gran cantidad de oficios, es decir, al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil, a la Policía Federal. Bueno, esto ahora con el nuevo código ha quedado zanjado. Es decir, ustedes van a encontrar que dentro de las obligaciones de los copropietarios va a estar específicamente la de constitución de domicilio, con lo cual entiendo que ya no deberíamos tener más problemas con relación al tema de las notificaciones. Bueno, para aquellos que no sean letrados, les voy a comentar de la manera más sencilla posible en qué consiste entonces el tema de la ejecución de expensas. Ya hablamos de la presentación, hablamos de quién eventualmente podría ser el demandado, hablamos de la constitución del título ejecutivo y vamos a ver rápidamente los procesos que componen esa ejecución. Yo les comenté entonces, traslado de la demanda, ahí el demandado tiene la posibilidad de oponer sus defensas o sus excepciones por el término de 5 días. Luego, una vez que eventualmente las defensas u excepciones sean rechazadas, tendremos la sentencia de trance y remate. Ahí evaluaremos la posibilidad o no de ampliar la demanda, dado que seguramente durante este transcurso se han vencido nuevos términos. Luego tendremos los trámites previos a la subasta y después la subasta. Momento en el cual quizás nos podamos encontrar con unas situaciones relativamente anormales. Vamos a hablar un poco en la parte que nos hemos quedado, que es la intimación del mandamiento. Hablamos de la posibilidad de oponer defensas por parte del demandado. Bueno, ustedes van a encontrar ahora en el Código Civil, en el artículo 2049, que específicamente hace referencia al tema de las defensas, aparte de las eventuales defensas que puedan surgir del Código de Procedimientos, del artículo 544 del Código de Procedimientos. Vamos a hablar entonces ahora de las defensas del artículo 2049 que establece el nuevo Código Civil. Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas
a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones. Bueno, en realidad, de la mención de este artículo no encontramos mucha diferencia con lo que podríamos decir que es actualmente, o era hasta antes de su entrada en vigencia, lo que sucedía con el tema de la deuda de expensas. Ustedes saben, hay un fallo plenario muy importante, que es Servicios Eficientes con Yabra. En él establecía qué sucedía con el tema de la deuda de expensas en caso que el producido de la subasta no alcanzara a cubrirla. Dado que la deuda de expensas es una obligación propter rem, es decir, es una obligación propia de la cosa, esta se traslada al margen del adquirente que podamos tener o del sucesor del título de propiedad que podamos tener. Es decir, quien compra una unidad funcional que tiene deuda de expensas y no alcanzó el producido de la subasta, tendrá que asumir la deuda. ¿Cuál es la diferencia con respecto al titular original? Que el titular original responde con la totalidad de su patrimonio, mientras que aquel que adquiere en subasta o es sucesor del título responde únicamente con la cosa que ha adquirido. Es decir, no notamos una gran diferencia en lo que establece el tema del artículo 2049. Con relación al tema de la compensación, obviamente que quien pretenda esgrimirla tendrá que tener una sentencia favorable contra el consorcio para poder hacerlo oponible. Es decir, aquellos que sean administradores o copropietarios, es decir, esa amenaza que a veces se encuentra en el caso de ejecución, donde dice el señor administrador, usted que no me vino a arreglar el departamento, no le pago las expensas, bueno, obviamente que sepan que en caso de una acción judicial esto no es oponible ni viable. Con relación al tema de las defensas procesales, no voy a pasar a detallar la totalidad de lo que establece el Código de Procedimientos. Les voy a hacer algunos comentarios, nada más, de algunos casos específicos que he visto y que me ha tocado intervenir, no sé si decir fuera de lo normal, pero que me han resultado particulares. Uno sería el tema de la prescripción. Ustedes saben que el viejo código, por el artículo 4027, establecía un plazo de prescripción para las deudas periódicas, si no recuerdo mal, en su inciso C de 5 años. Bueno, con el nuevo código, en el artículo creo que 2562, ahora el plazo de reclamo de prescripción va a ser de 2 años. Es decir, esta realmente es una diferencia muy importante y que específicamente tienen que tener en cuenta los administradores. Es decir, no se puede reclamar más allá de los 2 años. Otro tema interesante que me ha tocado ver y que es muy común hoy por hoy es el tema de los depósitos o transferencias bancarias. Es decir, muchas veces el administrador inicia la ejecución sin tener conocimiento de los depósitos o transferencias bancarias, luego obviamente se presenta el demandado y pretende hacerlas oponibles en relación a lo que se está ejecutando. Bueno, el criterio prácticamente uniforme, o por lo menos que yo he visto en los expedientes que he tenido intervención, es que en ese caso, salvo que el demandado cuente con un recibo detallado que determine qué periodo se está refiriendo y a qué tipo de crédito se está refiriendo, son inoponibles. Es decir, la eventual acreditación o depósitos o transferencias bancarias sin un recibo que los respalde van a ser, en principio, rechazadas como excepción de defensa. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. De todas maneras, yo creo que un administrador que obre con buena fe, por supuesto que la tendrá que tener en cuenta y que tendrá que llegar a algún acuerdo con el demandado si luego toma conocimiento del pago. El demandado tendrá que asumir los intereses de la deuda y tendrá que asumir eventualmente las costas por no haberlo comunicado oportunamente. Bueno, ¿qué otro tipo de defensas podemos encontrar que nos pueda llamar la atención? Aparte, ¿perdón? Sí. Bueno, a ver. Entonces, hablamos del pago documentado, hablamos de la prescripción. Las otras referencias podrían ser a la inhabilidad de título, pero bueno, ya algún tipo de comentario hicimos con relación a eso. Bueno,
creo que me parece que en relación al tema de las defensas no tenemos nada más específico que referir. Vayamos al tema de la sentencia de trance y remate. Ya eventualmente, encontrándose notificado el demandado y habiendo sido rechazadas, o por lo menos eso esperamos, las defensas opuestas o no habiendo defensa, vamos al tema de la sentencia de trance y remate. En realidad la sentencia no, digamos, suelen ser sentencias de media carilla, no requieren mucho detenimiento. Sí les quiero comentar que me parece que hay dos artículos que son muy importantes desde el punto de vista procesal. Son los artículos 540 y 541, que hacen el tema de la ampliación de demanda. El 540 hace referencia a los periodos, digamos, anteriores a que se dicte la sentencia y el 541 a los periodos posteriores que se dicte la sentencia de trance y remate. Me ha tocado en algún momento observar, y esto yo diría que también que lo tengan en cuenta, tanto los administradores como eventualmente los letrados, que cuando vamos a ampliar demanda, mejor dicho, cuando pidamos la sentencia, es prácticamente conveniente que tengamos todos los periodos de reclamo al día de la fecha. Es decir, si nosotros vamos a pedir una sentencia, por ejemplo, en el mes de agosto, y luego pretendemos ampliar por los meses de mayo, junio y julio, si algún juzgado específicamente toma de manera terminal el artículo 541, es muy probable que rechace esa ampliación, que no los tenga en cuenta, porque el término exacto que refiere el 541 es de periodos anteriores a la sentencia. Si lo toman de manera literal, no lo van a incluir dentro de lo que es la ejecución. Bueno. Pasado el tema de la sentencia de trance y remate, tenemos los trámites previos a la subasta, que están en el artículo 576 del Código Procesal. ¿Cuáles son los trámites que uno tiene que hacer antes del pedido del auto de subasta o de la designación de martillero público? Uno es pedir el estado de deuda que pueda tener el inmueble, específicamente en lo que se refiere al tema del ABL y en lo que se refiere al tema de Aguas Argentinas. Y por Aguas Argentinas tenemos que atender todos los organismos que han, de alguna manera, sustituido a Obras Sanitarias de la Nación. A pesar que uno diga, bueno, pero Obras Sanitarias de la Nación hace 15 años que ya no existe o es un ente residual y hoy por hoy tenemos AISA o tenemos Aguas Argentinas, bueno, de todas maneras los juzgados nos van a pedir que acreditemos la constancia del diligenciamiento del pedido a Obras Sanitarias de la Nación. También tenemos que actualizar el certificado de dominio y el de inhibiciones personales y tenemos que efectuar la intimación al deudor para que presente el título de propiedad por el término de 3 días, cosa que efectivamente nunca hace, con lo cual lo debemos, por supuesto, gestionar nosotros e inscribirlo en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, vamos a algunos casos particulares que me parecen de singular importancia. La verdad no sé ahora si tendremos algunos cambios específicamente jurisprudenciales con relación al Código Nuevo, pero bueno, hay algunos casos que me parece que amerita comentarlos, específicamente de alguna manera a los administradores o copropietarios presentes, decirle por qué un juicio que teóricamente debería durar 1 año o 1 año y medio, a veces puede llegar a durar hasta 10 años. Eso es muy difícil para nosotros los letrados tratar de explicarlos. ¿Cuáles son las situaciones que nos podemos encontrar que salgan un poco fuera de lo común? Bueno, por ejemplo, encontrarnos con una quiebra. Si nos encontramos con una quiebra, por supuesto tendremos que realizar la verificación del crédito. La verificación del crédito deberá ser presentada de una manera muy similar a la que efectuamos en cuanto a la acreditación de la personería en el caso de la ejecución. Quizás yo le agregaría las liquidaciones de expensas. Y ahí nos vamos a encontrar con los artículos 240 y 242 de la Ley de Concursos. Obviamente, en las quiebras, bueno, todos deben tener experiencia que o casi nunca cobramos o cobramos muy poco. Tengan en cuenta que
la jurisprudencia en su gran mayoría interpreta el crédito de expensas comunes, luego del auto de quiebra, como gastos de conservación del concurso. Con lo cual, digamos, sería prácticamente el primer gasto que vamos a cobrar. Ahora, o mejor dicho, el primer crédito que vamos a cobrar. Ahora, ¿qué va a pasar con las expensas anteriores al auto de quiebra y qué va a pasar con los intereses? Bueno, con relación a las expensas anteriores al auto de quiebra, en lo que se refiere a la parte de capital, lo vamos a encontrar dentro del artículo 242 de la Ley de Concursos. No específicamente como expensas comunes, pero sí específicamente como créditos, y crédito con privilegio especial. En ese caso, vamos a cobrar el valor nominal de las expensas y los intereses son considerados quirografarios, con lo cual dependerá de la posibilidad que tengamos en relación a el producido de la quiebra, si efectivamente tenemos alguna posibilidad de cobrarlo o no. Yo les mencioné a ustedes con anterioridad un fallo plenario, que es el fallo Servicios Eficientes con Yabra. Este fallo plenario, palabras más, palabras menos, establece que los impuestos y contribuciones prácticamente, digamos, fenecen en cuanto a su posibilidad de cobrarse con la subasta, si es que no alcanza el producido, y que no se aplica esta situación de manera análoga con las expensas, con lo cual por las expensas se entiende entonces el sentido opuesto. La verdad no he tenido experiencia de ver qué pasaría si un crédito que no cobré en una quiebra, después, vamos a suponer, pretendo iniciar la ejecución contra un titular de subasta. Sí he visto discusiones jurisprudenciales si este fallo, que prácticamente se transcribe en todos los edictos previo a la subasta de una ejecución de expensas, ha habido muchas discusiones si debe también figurar o no en el edicto de quiebra, en el caso de subasta de quiebra. Aparentemente la jurisprudencia mayoritaria, está a favor de no incluirlo, con lo cual ya podríamos tener un potencial primer problema en cuanto a un adquirente en subasta de quiebra. Pero bueno, la verdad no me ha tocado, digamos, no me ha tocado de manera directa. Yo lo que hubiese aconsejado o aconsejaba en ese caso era una autorización expresa del consorcio para iniciar la acción, por si eventualmente luego el juzgado no da lugar, más que nada por el tema de eventualmente las costas del proceso. ¿Qué otro tipo de situación nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar con una ejecución hipotecaria. Es decir, ustedes saben que la hipoteca es uno de los pocos créditos que prevalecen por sobre las expensas comunes. Independientemente, por lo que he visto en la mayoría de los fallos, independientemente de la fecha de constitución de la hipoteca e independientemente de los periodos que se estén debiendo por expensas comunes. Sí acá tenemos de aplicación obligatoria este fallo que mencionamos antes, con lo cual el adquiriente en una subasta por ejecución hipotecaria sí tendrá que asumir la deuda por expensas que habitualmente tenga el inmueble. Obviamente esto irá quizás en contra, según el volumen que estemos hablando, de la posibilidad de que ese inmueble sea subastado o sea bien subastado. Ahora, ¿qué pasa dentro de la ejecución hipotecaria? Nosotros tenemos una deuda por expensas, estamos evaluando iniciar el cobro de expensas y nos encontramos que ya existe una ejecución hipotecaria cuando pedimos el certificado de dominio. Bueno, en ese caso, inicialmente nos tendremos que presentar en la ejecución hipotecaria como acreedores y tendremos que pedir que se efectúe la reserva del crédito que tenga el consorcio. Ahora, por experiencia personal y por la mayoría de jurisprudencia que he visto, olvídense de pretender que el juez de la ejecución hipotecaria le dé satisfacción al crédito del consorcio sin que el consorcio haya iniciado una acción judicial. A pesar de ello, el consorcio deberá iniciar una acción judicial, deberá correr traslado al demandado para que el demandado pueda oponer sus defensas. Ese es el criterio esencial por el cual el juez de la ejecución hipotecaria no da lugar al crédito por expensas de manera inmediata y lograr a través de ese juzgado del cobro de expensas, entonces
el embargo y posterior transferencia, luego de producida la subasta, para poder satisfacer el crédito de consorcio. ¿Qué otros casos nos podemos encontrar cuando estamos ejecutando una expensa? Bueno, nos podemos encontrar, por ejemplo, con una sucesión. No sería ni la primera ni la última vez en la cual el titular se encuentra fallecido. Muchas veces, en la mayoría de los casos, esto no se encuentra formalmente, es decir, no está la declaratoria formalmente inscripta, con lo cual tomamos conocimiento posterior, capaz que del juicio del cobro de expensas, y entonces debemos rastrear el sucesorio y presentarnos en el mismo. Como carácter de acreedores, tenemos la facultad de presentarnos en dicho sucesorio y eventualmente intimar a los herederos a su terminación bajo apercibimiento de que lo pueda hacer el consorcio como acreedor a costa de los mismos. Esto es absolutamente viable, he tenido varios casos a este respecto y el consorcio llega a satisfacer su crédito. Obviamente el juicio de cobro de expensas quedará suspendido hasta que esa declaratoria sea inscripta en el registro de la propiedad inmueble, en cuyo caso sí podremos continuar y si llegamos hasta la subasta, eventualmente sacarlo a subasta. ¿Qué pasa si esa sucesión está activa y, por ejemplo, en esa sucesión encontramos que hay cuentas corrientes bancarias? Bueno, obviamente podemos pedir el embargo sobre las cuentas corrientes. También hay una institución que me parece que es interesante, que estaba prevista en el anterior Código Civil y creo que de alguna manera también está prevista en el nuevo Código. En el anterior Código eran los artículos 34, 74 y 34, 75, que es la facultad del legítimo abono. Es decir, ustedes como acreedores se pueden presentar y requerirle a los herederos que cancelen la deuda. Si ellos prestan expresamente la conformidad, entonces se podrá el consorcio cobrar pidiendo el giro respectivo sobre la cuenta, sobre las cuentas que puedan haber en el sucesorio. Esto, la verdad que funciona bien. Si uno lo puede efectuar, por lo menos para ir paliando momentáneamente el crédito del consorcio hasta que se resuelva el tema, bienvenido sea. Y por supuesto necesitan el aval de los herederos que puedan encontrar en el sucesorio. Tampoco sería la primera vez que nos encontremos con el caso de una herencia vacante. Es decir, en una de esas... las preguntas van después. Nos podemos también encontrar con el caso de una herencia vacante, es decir, no sería la primera vez que tuviéramos el caso de fallecimiento de titular, que aparentemente pudiera no tener herederos, con lo cual nosotros tenemos que dar inicio, en este caso, al sucesorio, y apenas iniciemos la sucesión y hagamos la presentación del formulario 3003, el juzgado va a correr traslado a la Procuración General del Gobierno de Buenos Aires para que se presente en el proceso y, continúe el proceso hasta su finalización, que terminará eventualmente con la subasta del inmueble, y ahí el consorcio podrá hacerse del crédito respectivo. Algunos otros comentarios que podamos tener. En el caso de herencia vacante, entonces, sí, que el consorcio como acreedor puede dar inicio a la sucesión, puede iniciar la sucesión, que luego de la presentación del formulario 3003 referido a juicios universales, si efectivamente no hay ningún otro juicio iniciado, luego de ello, es decir, el juzgado dará traslado a la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que el mismo se presente en el proceso y termine el sucesorio. Con lo cual esto terminará con la subasta del inmueble por parte de la Procuración General del Gobierno de Buenos Aires y ahí el consorcio podrá hacerse de su crédito. A veces, lamentablemente, la Procuración no maneja los mismos términos que nosotros. Es decir, parecería que algo tan sencillo como terminar este proceso sucesorio, que a lo sumo debería terminar un año, a mí me ha pasado, haber visto casos que presentan un escrito cada 60 o 90 días, con lo cual uno está al borde permanentemente de tener que intimarlos para ver si puede cobrar. Hay un aspecto que me parece que también sería interesante resaltarles dentro del nuevo código en relación al tema de los demandados.
El artículo 2050, que hace referencia al tema de los obligados al pago, hace referencia no solo al propietario, sino también hace referencia que están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal lo que sean poseedores por cualquier título. Bueno, esta es una novedad. Mucho se ha discutido jurisprudencialmente si eventualmente quien tiene un boleto de compraventa con posesión del inmueble, pero todavía no es titular dominial, podía ser o no objeto de ejecución. Bueno, aparentemente, a través de este artículo, esto quedaría zanjado. Yo me preguntaría también, hay un caso muy especial con el cual siempre nos encontramos nosotros y que hasta donde yo he visto es la mayor traba que nosotros tenemos en la ejecución de expensas, que es el tema del usufructuario. Es decir, nosotros podemos iniciar la ejecución de expensas, podemos incluso llegar hasta la etapa eventualmente de la subasta del inmueble, pero sabemos que ese usufructo con la subasta no cae, con lo cual habrá que ver quién eventualmente puede estar dispuesto a adquirir un inmueble en esas condiciones. Mucho se ha hablado también sobre la posibilidad o no de iniciar la acción judicial contra el usufructuario, dado que es uno de los obligados al pago del mantenimiento del inmueble. Bueno, quizás pueda quedar incluido también dentro de este artículo. Pero si nos detenemos a leer un poco lo que es el usufructo dentro del nuevo código, no vamos a ver nada que específicamente pueda modificar esta situación que antes estuvimos describiendo. Es decir, la del hecho de tener que llegar a la subasta y ver si efectivamente o no ese inmueble se subasta sin fenecer el usufructo a pesar de la misma. Es decir, el usufructo permanece hasta que se produzca el fallecimiento del usufructuario. Otra alternativa que podamos llegar a ver, que en una de esas podamos comprender que entiende o que comprende este artículo, bueno, podría ser el caso que hicimos referencia antes, el del tema de los herederos. Quizás de alguna manera podamos considerar que podamos accionar contra los herederos, aunque, digamos, todavía la declaratoria no esté inscripta. Es decir, habrá que ver dentro de los fallos que ahora que podamos tener en función de la interpretación de este artículo, qué modificación procesal desde el punto de vista de la ejecución podemos llegar a encontrar a través de este artículo. Entonces, ¿cuáles serían las novedades más salientes en principio dentro del nuevo código? Aunque este, como ustedes ven, es un tema eminentemente procesal. Bueno, yo les diría el artículo 2048, el que se refiere al tema de expensas comunes, expensas extraordinarias y la necesidad de la aprobación por asamblea de la expensa extraordinaria, el artículo 2049, que habla de las defensas oponibles por parte del demandado, el artículo 2050, que está haciendo referencia también a la posibilidad de ejecutar al poseedor que tuviera la tenencia por cualquier título que fuere. No descartemos también otras partes del articulado de propiedad horizontal o inclusive del código que puedan influir desde el punto de vista procesal. Acá hay un aspecto que es muy importante, que establece el artículo 148 del nuevo código, que es el establecimiento, sin lugar a dudas, de la personería jurídica por parte del consorcio. Ustedes saben que mucho se ha discutido y mucho se ha debatido el carácter de persona jurídica por parte del consorcio. La jurisprudencia terminó reconociendo, digamos, una personería jurídica de alguna manera limitada, es decir, con muchas posibilidades de tener derechos y obligaciones, pero no plenos. Habrá que ver, ahora que está establecido específicamente como persona jurídica, si, por ejemplo, el consorcio podrá ser factible de pedir el beneficio de litigar sin gastos, cosa que hasta ahora no se ha podido hacer. Habrá que ver si eventualmente será factible que el consorcio sea capaz de compensar en subasta, cosa que hasta ahora tampoco podía efectuar. Y habrá que ver si eventualmente ese carácter de persona jurídica hará que el consorcio, por ejemplo, pueda ser sujeto de una quiebra. Todas cosas que hasta este momento, dado su carácter de personería jurídica limitada, el consorcio
digamos, no podría efectuar, o mejor dicho, los juzgados no le reconocían dentro de las posibilidades o facultades de esa personería jurídica limitada. También me parece que acá va a ser importante, tengan en cuenta, si bien van a encontrar su apartado específico en el Código Civil referido a las obligaciones y facultades del administrador, tengan en cuenta los artículos 159 y 160 del nuevo Código. Habla en cuanto a la obligación de buena fe por parte del administrador y de no tener intereses contrarios en relación a la persona que está representando, y habla, y esto es muy importante, de la responsabilidad ilimitada del mismo ante el daño que su ejercicio pueda producir en relación a la persona jurídica, en este caso el consorcio. También tengan en cuenta aquellos copropietarios que puedan estar presentes y que eventualmente integran el Consejo de Administración, que ahora, como bien lo va a decir el doctor Martini, que me va a seguir y que va a tocar específicamente el tema de Consejo de Administración, tengan en cuenta que ahora, con las obligaciones y las facultades específicas del Consejo de Administración, el Consejo de Administración en muchas áreas, para mí, va a ser solidariamente responsable con el administrador, de todo aquello que tenga que eventualmente intervenir, participar o avalar. Así que todo esto ténganlo muy en cuenta, ya sea que se encuentren de un lado del escritorio o que eventualmente se encuentren del otro lado del escritorio. Bueno, espero no haber sido muy desordenado, espero no haber sido demasiado o técnico o sencillo según el lado del mostrador que se encuentren. La intención más que nada fue transmitirles, reitero, 30 años de ejecución de expensas donde me he encontrado con alternativas de distinto tipo, pero bueno, me encuentro a disposición de ustedes para las consultas que quieran hacer. Ahora dos de nuestros colegas, Luis Monrocle y María Inés Ugasti, son los que van a andar por el salón con el micrófono, así que bueno, empiecen a levantar la mano porque tenemos un tiempo reducido para hacer las preguntas. Bueno. Sí, yo tengo dos preguntitas. Usted dijo que los administradores deben dar un recibo detallado, sí, y que no alcanza con el depósito. Acá estoy, soy yo. Sí. Sí, y el problema que yo tengo, que sí, ya se me ha suscitado muchas veces, que cuando lo pido me dicen que no hace falta, que en la asamblea acordaron que no lo tienen que dar, y cuando viene un cliente y yo le digo que lo pida, no se lo quieren dar, y no sé si ahora hay algún artículo en el cual me pueda yo basar para reclamarlo. Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda, sí, con respecto a los periodos anteriores a la sentencia, sí, me encuentro que los amplío antes, pero hasta que notifico y hasta que pasa, siempre me queda un periodo que no puedo, si no, nunca pido la sentencia, porque me quedan varios meses siempre en danza. Sí. ¿Qué sugiere usted al respecto? Porque ahora sugirió que los pidamos, pero siempre hay un periodo por los tiempos procesales, ¿no? Sí, correcto. Bueno, a ver si más o menos le puedo evacuar un poco la consulta que efectuó. Bueno, con relación al tema del artículo, a ver si tengo alguna mención acá en alguno de los fallos que tengo transcriptos. Si bien yo soy franco, no tengo un conocimiento directo de un artículo que podamos explicar de manera específica, que entiendo que seguramente lo podremos encontrar, pero me parece que de todas maneras es obligación de todo acreedor otorgar los recibos correspondientes. Yo sé que es una mala práctica de muchas administraciones que no la efectúan. Generalmente, bueno, como acá mencionaron, yo también soy administrador, no administro tanto tiempo como hace que tengo de abogado. Sí he tenido una administración familiar que en realidad tiene cerca de 60 años, es decir, vamos casi por la tercera generación de administradores, pero bueno, siempre me considero, y la verdad me gusta mucho más el ejercicio de la profesión de abogado que eventualmente la de administrador. Es decir, yo siempre digo que si los abogados tenemos mala fama, ni hablar de los administradores.
Y todo, yo la verdad me río mucho. Cuando a mí un colega me dice, no, yo estoy cansado del ejercicio de la profesión, tener que seguir litigando. Digo, bueno, dedícate a administrar consorcios y después hablamos. Pero bueno, volviendo a ese tema, yo, doctora, me parece que si estuviera en su lugar lo intimaría. Lo intimaría por carta documento y me parece que por supuesto que está totalmente obligado a acreditar los pagos. Y por otro lado, no nos olvidemos de un detalle que si bien no estamos haciendo referencia, ni se hace referencia en este caso en los fallos, me parece que también es muy importante el tema de las liquidaciones de expensas. Me parece que si yo eventualmente del otro lado y tuviera que acreditar pagos, y aunque no tuviera recibo, tuviera depósitos o transferencias, obviamente que si esto de alguna manera estuviera reconocido en la liquidación de expensas, me parece que sería un punto importante para considerarlo. Recuerden ustedes que la liquidación de expensas, si bien para los consorcistas es una información, para el administrador es un compromiso formal documentado. Es decir, todo aquello que un administrador vuelque en la liquidación de expensas queda absolutamente comprometido. Mientras que digamos, como ustedes saben también, hay muchos fallos, con lo cual, digamos, el administrador no queda desobligado por el solo hecho de haber efectuado la liquidación de expensas, como puede ser el tema de, por supuesto, la rendición de cuentas, cuando llegamos a la asamblea ordinaria. Y en relación al el otro tema que hablábamos de los periodos, la verdad, yo se los mencioné y se los traje porque me pareció importante, pero en 1.300 juicios de expensas, que más o menos es lo que debo llevar, una sola vez me sucedió lo referido. De todas maneras, me parece que el tema está cumplimentado con el hecho de haberlo presentado en el expediente, haber ampliado y presentado. Obviamente que hasta que esto se libre traslado, se corra el mandamiento, se hagan extensiva la sentencia a los nuevos periodos, pasa un tiempo. Pero más que nada me parece que el tema es que si vamos a pedir la sentencia en agosto, tengamos en el expediente los periodos reclamados hasta el mes de agosto, para evitar este tipo de problemas. Sí, la consulta mía tiene que ver, Sí. Son dos puntos. El tema de la aprobación del certificado de deuda por el Consejo de Administración. Sí. Está claro que esto va a ser más farragoso todo el trabajo de los administradores. Coincido. Si es posible reemplazar esto Sí. por una decisión de asamblea que releva al Consejo y le da facultades al administrador para que lo pueda hacer sin necesidad de la aprobación del Consejo. Sí. Si puede el Consejo reunido Sí. desistir de esa voluntad de firmar el certificado y facultar al administrador, o eventualmente que el presidente del Consejo sea el facultado para firmarlo. Y por otro lado, el tema del plazo de prescripción, ¿cuándo empieza a correr la aplicación de los 2 años? Teniendo en cuenta que al momento muchos administradores pueden pensar que no van a iniciar el juicio porque tienen 5 años para iniciar, si hay un periodo de vigencia del código para Sí. que empiece a reclamarse solamente los 2 años y no los 5 años como hasta ahora. Bien. Bueno, vamos a la primera inquietud. En relación a la primera inquietud, en realidad, me reitero, me parece que vamos a tener que empezar a ver fallos. Yo puedo tener algún criterio en relación a lo que usted me está consultando, pero bueno, ese criterio obviamente no tiene por qué ser uniforme y después habrá que ver qué es lo que está pasando en la medida que tengamos los fallos. Coincido con usted que me parece que va a ser un engorro terrible desde el punto de vista práctico. Aparte me parece que hay situaciones que de alguna manera no las tenemos previstas. Por ejemplo, ¿qué pasa si el mismo deudor es el integrante del Consejo de Administración? ¿No? ¿O qué pasa si los 3 que integran el Consejo de Administración son deudores? ¿Qué pasa si aquel que integra el Consejo de Administración es amigo de uno de los deudores y no lo quiere firmar? Entonces, bueno, hay determinadas circunstancias que obviamente habrá que ver qué es lo que está pasando. Acá estamos hablando en principio de una norma específica. Es decir, yo recuerdo en otros casos muchas cosas establecidas por los reglamentos de copropiedad que en la práctica han quedado sin efecto. Por ejemplo, el famoso tema que el certificado de deuda tenga que ser aprobado por asamblea, o el famoso tema que
el consorcio se ve obligado a intimarlo previamente a través de telegrama colacionado. Hoy por hoy, a pesar que los reglamentos establezcan esto y lo consideren como condición esencial para poder hacer es decir, para realizar la ejecución, para la intimación del título ejecutivo, prácticamente, digamos, no van a encontrar ningún juzgado que lo requiera o que se oponga porque no se han cumplido estos pasos previos. Acá el tema es que el artículo en cuestión habla de aprobación. Habrá que ver qué se entiende por aprobación y, por otro lado, dice si existiese. Es decir, puede haber casos donde el Consejo no exista, en cuyo caso tendrá que acreditarse, ¿no?, a través del acta respectiva de asamblea. Es decir, hay muchos reglamentos que parece mentira, pero no incluyen al Consejo de Administración. Entonces, en ese caso habrá que acreditar que no está. La verdad, yo, como dije, entiendo que hay otros medios sustitutivos de la aprobación, que no necesariamente tiene que ser la firma del certificado. La firma del certificado parecería operativamente lo más sencillo. No sé si desde el punto de vista realmente práctico va a ser lo más sencillo, por circunstancias que podamos estar evaluando como las que dijimos antes. Entonces, habría que ver si, como yo referí en una instancia, el hecho de haber tenido una asamblea ordinaria y que los integrantes del Consejo se encuentren presentes y hayan aprobado la rendición de cuentas, quizás con una mención específica de la deuda, no pueda considerarse como la aprobación de ese certificado de deuda. Yo creo que todo lo que usted refiere, desde mi punto de vista, podría llegar a considerarse como válido, pero tendremos que encontrarnos con fallos que determinen el grado de rigurosidad que tendrá la aplicación. Yo muchas veces digo que, aunque parezca mentira, el derecho es lógica o sentido común. A mí me ha costado, es decir, yo creo que debo haber visto muy pocos casos, aunque ustedes no lo crean como colegas, donde la sentencia no ha seguido un criterio de lógica común jurídica. Yo tengo el criterio, que puede estar equivocado, que muchas veces me da la impresión a mí que el juez toma una determinada idea o postura con el análisis quizás probatorio del caso y después lo funda. Es decir, yo parto de un criterio inverso al que se supone que debería ser, ¿no?, que hay un análisis exhaustivamente analítico y legalista para llegar a un fallo determinado. A mí me da la impresión, o por lo menos en la mayoría de los casos, que, digamos, si uno cumple con todo el requerimiento de acreditación que hablamos antes de la personería, y por supuesto, vamos a decir a simple vista, la deuda surge como legítima, es decir, me parece difícil que quizás un juzgado pueda, de alguna manera, intentar frenar un proceso por ejecución de expensas. Sí, lo que estoy notando de manera terminante, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque está pasando en todos los juicios, es el tema de la vigencia del mandato. Es fundamental que el administrador acredite la vigencia del mandato para que, digamos, el juzgado no lo intime previamente antes de cualquier tramitación. Y me había hecho otra pregunta más. Acá. El tema de la prescripción. Bueno, el tema de la prescripción, ustedes, aparte del... era el 25-26, ¿no? Sí, hay digamos, aparte de lo que estuvimos haciendo referencia a ese artículo específico, hay un par de artículos que también de alguna manera hacen referencia en cuanto al tema de la prescripción, digamos, mientras de alguna manera entra en vigencia el código. Si no recuerdo mal, el 2537 dice: modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que transcurran el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo, contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene la ley anterior. Esto suena un poquito confuso, ¿no? Yo lo que creo, yo lo que les diría es lo siguiente: si hoy tienen que iniciar una ejecución de expensas, probablemente yo les diría, no sé si decir tírense un lance, pero háganla por los 5 años. Háganla por los 5 años. A mí me parece que si estamos hablando de un término de
de alguna manera que si aplicamos la ley posterior, la ley anterior todavía están vigentes, háganlo por los 5 años. Tendremos que pasar el plazo de 5 años para que efectivamente entonces podamos demandar los 2 años que establece de prescripción el nuevo artículo del Código. Perdón, muchas gracias. Por favor, les ruego a todos que nombremos correctamente Consejo de Propietarios, sí. No es Consejo de Administración. El Consejo de Administración es los consejeros del administrador. Y como dice el Código Civil ahora, Consejo Propietario. Segundo, dice el Consejo Propietario tiene atribuciones, sí. Que es muy distinto que derechos y obligaciones. Sí. Atribuciones, no estamos obligados. Yo integro Consejo Propietario en varios lugares. No estamos, atribuciones es muy distinto. Aclaremos ese término. Y segundo, perdón, si el Consejo de Propietarios no está capacitado para calcular un interés tan simple, bueno, o que no lo integre, y la Asamblea tampoco está capacitada para calcular un interés tan simple, o una suma. A ver, en relación al tema del Consejo de Propietarios, le quiero aclarar lo siguiente. Bueno, mi sucesor se va a dedicar específicamente a eso. Me parece que usted parte, yo no discuto que hay cosas que usted haya referido que sean correctas, pero bueno, está haciendo una aseveración, no está haciendo una consulta. Así que está bien. Hola, buenas tardes. Sí. Buen día, perdón. Le quiero consultar su opinión sobre una situación que se da últimamente en forma frecuente en la Ciudad de Buenos Aires por el tema de las usurpaciones de departamentos o de locales que pertenecen a consorcios. A veces se da que esas usurpaciones se producen porque justamente el propietario era una persona sola, falleció, se fue al interior, nunca más se supo de él, se mete el usurpador y hace un rato hablábamos de que los poseedores, que es un término amplio y sí, interpretable, tendrían derecho a pagar u obligación a pagar las expensas. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación donde el eventual usurpador seguramente va a estar interesado en hacer valer su derecho a pagar, si es que lo consideramos un derecho? A ver, me parece que acá habría que hacer una discriminación jurídica y práctica. Si hablamos del artículo que referimos antes, que es el 2050, no dice de cualquier tipo de poseedor. Dice poseedor por cualquier título. Con lo cual un usurpador yo entiendo que no está hablando de un título que justifique la posesión del inmueble. Eso sería desde el punto de vista estrictamente, digamos, entiendo yo, jurídico. Ahora, yo en lo personal como administrador, a mí no me importa quién pagan las expensas, me importa que las paguen. Yo muchas veces hago convenio de pago y los convenios de pago lo hago con los locatarios, cuando supuestamente en realidad la relación jurídica en lo que se refiere al tema de la deuda de expensas es específicamente con el titular del inmueble. Esos convenios que hago entiendo de alguna manera que para mí tienen alguna validez en la medida que el locatario cumple y cancele, en cuyo caso sí entiendo que desobliga al titular. Pero si llega a incumplir, ejecuto al titular, digamos, como si ese convenio no hubiese sido efectuado. Por supuesto que reconozco los periodos pagos. A mí me parece que, por eso digo, habría que discriminar el tema jurídicamente hablando del tema práctico. No sé, por otro lado, si a un consorcio le conviene tener un usurpador. Es decir, no sé si le conviene de alguna manera tener alguna persona que, digamos, le puede realizar más perjuicio que beneficio, ¿no? Pero es criterio, entiendo, del acreedor si le quiere cobrar o no, pero entiendo que por este artículo no está obligado a cobrar. Última. Hola. Hola. Yo quisiera saber si puede comentarme el tema de la responsabilidad del administrador y del Consejo de Administración, que es ilimitada ahora, no entendí, 159 y 160. Ay, perdón, la verdad que no te escuché. Si podría repetirnos el tema de la responsabilidad del administrador y del Consejo de Administración ilimitada del artículo 159 y 160. La responsabilidad del administrador. Sí, la responsabilidad del administrador. Bueno, se lo voy a leer textual. En realidad no estamos dentro del ámbito propio de la propiedad horizontal, estamos hablando de la responsabilidad de quien tiene a su cargo la titularidad de una persona jurídica. No, está bien.
A ver, se los voy a leer textual. El artículo 159 dice: deber de lealtad y diligencia, interés contrario. Los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación los tuvieren por sí o por interpósita persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de la administración o, en su caso, al órgano de gobierno, y abstenerse de cualquier intervención relacionada con dicha operación. Les corresponde implementar sistemas y medios preventivos que reduzcan el riesgo de conflicto de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Y el 160 dice responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones por acción u omisión. Entonces, si bien entiendo que esto es específicamente de los administradores, también entiendo que ahora, dentro de las funciones que le da el nuevo código al Consejo, pero reitero, no es un tema que quisiera explayarme demasiado, porque, digamos, tenemos un especialista que va a hablar sobre el tema del Consejo de Administración y me parece que es una persona mucho más adecuada a lo que yo les pueda decir. Pero entiendo que todo aquello, ahora que el Consejo tenga que avalar, verificar o auditar, me parece que de alguna manera sobre esas funciones que tiene que cumplir va a tener que asumir responsabilidad. Si el día de mañana un administrador realiza una ejecución de expensas con un certificado de deuda fraudulento, ya sea acreditado por otra vía, o una vía penal o un juicio posterior, y ese certificado de deuda fue avalado por el Consejo de Administración, me parece que también el Consejo de Administración va a tener un grado de responsabilidad sobre eso. Eso es lo que yo, de alguna manera, les quería hacer referencia. ¿Puedo preguntar una cosita sobre lo que estaba hablando recién, sobre el convenio de pago, ¿no? Yo hago un convenio de pago con el inquilino, supongamos, pero la ejecución de expensas se la tengo que ejecutar al titular de dominio en juicio. O sea, ¿qué hago? ¿Hago eso en el caso del que el titular de dominio no esté? ¿O los hago firmar los dos el convenio? A ver, ¿O son solidarios? Te aclaro solidarios? lo siguiente, a ver. Yo creo que nosotros, como abogados, como administradores o como copropietarios titular de un crédito, siempre tenemos que buscar el camino más corto. Y el camino más corto es tratar de cobrar. Generalmente en la deuda de expensas, el 70% de los que deben son locatarios. Sí. Entonces, cuando ellos toman conocimiento de que se inició una acción, aunque el mandamiento no sea notificado, pueden tomar conocimiento por la liquidación de expensas, pueden tomar conocimiento por alguna carta que llega al inmueble. Es decir, en esos casos, y viene el locatario a pagar, yo le cobro. Pero reitero, yo no acciono nunca contra un locatario. Es decir, para mí el responsable es el titular del inmueble. Es decir, a mí me va a servir el pago del locatario en la medida en que desobligue a su titular. Es decir, si a mí me deben 20 meses de expensas, el locatario me pagó 6 y después no aparece más, por los 14 restantes yo acciono contra el titular del inmueble. Es decir, a mí ese convenio que suscribí es nada más que una formalidad para presentar al administrador, que le acredito que hay un convenio de pago, y para que el locatario sepa en este caso, de alguna manera, entre comillas, a qué está obligado a pagar. Pero siempre la relación jurídica y la deuda del inmueble de manera específica es con el titular del inmueble. Y también les quiero comentar que a veces parece mentira, pero da mucho resultado una carta al inmueble, una carta simple. Yo envío la carta documento al titular registral, el titular registral no vive, la carta documento viene de vuelta y ni se enteran. Yo envío una carta simple o envío a veces la fotocopia de la carta documento en un sobre que dice titular y ocupante y da buen resultado. Pero siempre reitero, me parece que lo esencial es tratar de cobrar y que el consorcio cobre. Pero, por supuesto, que si tenemos que hacer acción judicial, vayamos contra los legalmente obligados, contra los titulares obligados.
Claro, entonces yo hago el convenio de pagos. Se tiene que terminar, porque bueno. si no se singulariza demasiado. No, ya está. Buenos días. Es 11 y es 11 de la mañana. No podemos seguir. Le vamos a dar las gracias a nuestro colega Gustavo Griffith. Y ahora vamos a seguir. Invito a que suba nuestro colega Daniel Martini.